La paz de Dios sea con todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en una nueva edición de este programa denominado Lo Real y Verdadero. Hoy tendremos un programa muy ameno, entretenido, de mucha reflexión. Yo sé que les va a gustar, les va a encantar. Aquellos que no se han suscrito, los invitamos, denle like, suscríbanse. Estaremos transmitiendo, haciendo programas lo más posible, lo más seguido posible. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con dos colaboradores. Uno ya lo conocen ustedes, se trata de nuestro hermano Tyron Michael Kirton desde la ciudad de Panamá. Y también tenemos a nuestro hermano César Nanclares desde California. Desde Lombok, California, estará él también colaborando en este programa. Ya más adelante irán viendo ustedes de qué se trata en esta ocasión, pero por lo pronto vamos a darle la bienvenida y saludar a nuestro hermano Tyron desde Panamá. La paz de Dios sea con usted, mi hermano Tyron. Adelante, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Cómo no, mi hermano, la paz del Señor. A todos mis hermanos, buenas tardes a los que nos sintonizan. Pues vamos a estar tocando un tema que, como todos, es muy importante. También es importante que ustedes presten atención. Vamos a dilucidar algunos conceptos equivocados para, con la ayuda de Dios, pues darle su real significado. Adelante, mi hermano. Así es, mi hermano Tyron. Pues sí, como usted bien dice, ¿no? Vamos a ir analizando, haciendo pues menciones de algunas cosas que luego hay quienes lo sacan de contexto. Hay quienes tratan de manipular la información a veces que se emite en las redes sociales, y que es bien importante porque también creo que es una de las misiones de este programa. Se llama Lo Real y Verdadero, y pues vamos a tener que ir haciendo algunos apuntes acerca de esto, tomando como base, como lo hicimos la vez pasada, de segmentos de un video donde se está sacando de contexto alguna situación. Vamos a conectarnos también hasta Lombok, California, con nuestro hermano César Nanclares, quien precisamente fue víctima de ahí de un análisis erróneo y totalmente fuera de contexto de un par de pseudopastores, y pues nos podrá también ayudar de alguna manera a aclarar esta situación, aunque no necesita realmente aclarar, sino para más bien aquellos que tratan de manipular las cosas y quieren sacar de contexto lo que se dice, y se dice muy bien. Entonces me da mucho gusto, hermano César Nanclares. Adelante desde Lombok, California. Así es, hermano, un saludo aquí desde Lombok, California. Dios les pague por la invitación, y es un honor para mí y un gusto de poder también participar en este análisis a la luz de las Escrituras. Dios le bendiga, hermano, Dios les pague. Bien, teniendo entonces ya al equipo listo, vamos a comenzar a analizar una situación, porque estos hombres no solamente sacan de contexto algo que dijo nuestro hermano César Nanclares, sino que también lo atribuyen a que es una enseñanza, una doctrina de la Iglesia del Señor. Por ejemplo, vamos a poner este recorte o esta parte donde dicen que nosotros queremos darle un lugar, un título al apóstol Pablo, cuando en realidad quien le dio ese puesto, ese título de honra, de honor y de mucha bendición fue el Señor Jesucristo. Pero ya me irán ustedes ahondando en estos temas. Por lo pronto les voy a poner esta parte, a ver qué me puede usted decir, hermano Tyron, que será el primero que ha de exponer en esta partecita, y así sucesivamente iremos viendo qué es lo que piensan. Inmediatamente nuestro hermano César también, que pudiéramos decir es el que mayor información nos puede
aportar, ya que dentro de mi punto de vista, nada más como adelantando algo, él jamás dijo lo que estos hombres enseguida van a afirmar. Así que continuamos y aquí está esta partecita. Que ellos quieren darle un título al apóstol Pablo, tal parece como si el apóstol gozara de algún mérito especial. O sea, quieren ponerlo por encima de todos. Así es, mi hermano. Yo he notado eso en, pues prácticamente en los videos que él sube, que a lo que nosotros decimos, él le da otro sentido y a algunos conceptos los llama doctrina de la luz del mundo, cuando realmente la doctrina de la luz del mundo es una cosa. Ahora, tocante al video que me acabas de mandar, nosotros, dice el Señor, no creo que dice ser pastor, dice, nosotros queremos darle un título al apóstol Pablo. Realmente todo aquel que lea las escrituras va a ver que en Gálatas 1:1, aquel que le da ese título tan hermoso de apóstol de Jesucristo no es ningún hombre ni es por hombres, sino que dice el Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Entonces no somos nosotros los que queremos darle algún título al apóstol Pablo. Segundo, el Señor también afirma que, y da claramente a entender que los apóstoles, en este caso Pablo, no gozaba de ningún mérito especial, cuando realmente sabemos que el simple hecho de ser elegido por Dios y por Cristo como apóstoles es un gran mérito especial. Ahora, y en efecto el apóstol Pablo en una ocasión exigió a los de Corintios la alabanza. ¿Por qué exigió la alabanza? Vamos a leerlo en 2 Corintios 12, 2 Corintios 12:11. Dice así: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Es decir, entre los apóstoles no existe alguno menor o alguno mayor. Todos son grandes apóstoles. Y el apóstol Pablo en esta ocasión le exigía la alabanza, a tal grado que el apóstol Pablo se vio obligado a alabarse él mismo. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 11, del 22 al 28, donde él habla de que ha sufrido azotes, ha sufrido naufragios, ha sufrido desnudez, ha pasado frío, ha sufrido naufragios, tantas cosas. Pero ¿por qué hizo esto? Porque la iglesia, su fe, en algunos que ya eran maduros, no lo reconocían como un gran apóstol. Ahora, el tercer punto que tocó este señor, aunque quiero añadir algo más al mérito que tienen los apóstoles, en 2 Corintios 2, 15 y 16, dice: porque para Dios, aquí está hablando el apóstol Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Es decir, para la iglesia, el apóstol Pablo, que escribe esta carta, era olor de vida. No, la carta no era olor de vida, sino olían la vida en el apóstol Pablo. Dice, a aquellos olor de vida para vida. Es decir, el apóstol Pablo era olor de vida para vida en los que se salvan. En este tiempo también para nosotros el apóstol Nazón Joaquín García es olor de vida para vida. Ahora, tercer punto que hablaba este señor. Queremos ponerlo por encima de todos. Con todo respeto, señor Enoch, no sé si sea pastor o profeta. Bueno, no se trata, porque ustedes usan esta frase mucho, nosotros queremos. No se trata de lo que nosotros queremos,
sino de lo que el Señor ya ha establecido. Y si usted se va a Primera de Corintios 12:28, allí se va a dar cuenta que lo primero que Dios pone en su iglesia, no en las iglesias falsas o en alguna iglesia de hombres, sino en la iglesia de Cristo. Lo primero que Dios pone, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces es un orden establecido por Dios. No puedo venir yo, pues porque a mí no me gusta este orden, y ahora lo primero no va a ser el apóstol, sino que va a ser un pastor. Lo primero que va a haber aquí será un profeta. Lo primero que va a haber acá en esta nueva iglesia, en este nuevo movimiento que salió, va a ser un presbítero, va a ser un intendente, un superintendente. No, lo primero que Dios pone en su iglesia son apóstoles. Entonces, no es que nosotros queramos ponerlos por encima de todo, sino lo que Dios ya estableció. Y Él estableció que primeramente sean apóstoles. Si no hay lo primero, no hay lo segundo. No es de que es lo que a mí me guste, no. Es lo que Dios ya estableció. Bueno, esa es mi pequeña aportación, hermanos. Vuelvo con usted, mi hermano Moisés. Adelante. Así es, mi hermano Tyrone, buen apunte. Sobre la misma tónica, pues también quisiéramos recabar sus impresiones de nuestro hermano César Nanclares. Hermano Nanclares, adelante, ¿qué piensa? Así es, hermano, pues han querido torcer las cosas, ¿verdad? Quizás por la falta de conocimiento, la ignorancia, pero a esas cuestiones, ¿verdad? Pues con la ayuda de Dios, con la escritura, ¿verdad? Podemos comprobar. Vamos a empezar a leer el capítulo, el 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que es algo que el apóstol Pablo escribió hace más de 2000 años, y estos hombres pues no los tienen de esta forma. Están queriendo bajar de ese lugar que Dios les dio, porque él está hablando en nombre de los apóstoles, ¿verdad? Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ellos son los que administran. Ellos son los que están administrando esta gracia, esta bendición. Son administradores de los misterios, de lo que está escondido, de lo que no se sabe, o sea, de lo que no se ha revelado. Dios se lo va a conocer a ellos para que ellos le den conocer a la iglesia. Hay otro texto también, porque por eso decía el apóstol Pablo, porque el Señor primeramente puso apóstoles, lo segundo profetas, maestros, evangelistas, etc. No habla de una secuencia, como decir, primero puso los apóstoles y luego se acabaron los apóstoles, ahora siguen los profetas o los pastores, o estamos en el tiempo o como podríamos decir, estamos en el tiempo de los pastores, o el tiempo de los apóstoles era tanto tiempo y ya sigue el tiempo de los profetas, otros tantos años. Ahora, según no hay apóstoles, hay solamente pastores, y de esa forma lo entienden. No se habla de una secuencia, sino de una estructura, de cómo estaba compuesta la iglesia de Dios, cómo estaba organizada, cómo estaba estructurada. Y por eso
el apóstol Pablo dice, primeramente puso apóstoles. Si vemos en el caso del Señor Jesucristo, pues él también fue, él fue el primer apóstol. Así que fue lo primero que Dios pone en su iglesia, un apóstol. No estamos hablando, repito, de una secuencia que hace tantos tiempos, hace 2000 años primero puso apóstoles y luego siguieron los profetas y luego entonces ahorita en dónde estaríamos. La iglesia se estuviera edificando solamente con los que interpretan lenguas o con los que hablan lenguas, algo que ni a veces pues al no entenderse pues no edifica. No, se habla de una estructura, de un complemento, de un cuerpo, sin que le falte ninguna de sus piezas, para que pueda funcionar tal y como el Señor lo estableció en el siglo I. Así que ojalá me haya dado a entender, ¿verdad?, con estos textos que he dado. Así que el meollo del asunto aquí es que quieren poner aquí en la misma, podríamos decirlo así, en la misma olla a los ministros que a los apóstoles, en el mismo lugar, con la misma autoridad. Y dan el texto de que en Antioquía pues habían pastores, habían profetas, y ellos dieron testimonio por medio del Espíritu Santo. De otra forma, si no hubieran aceptado al apóstol, pues no hubieran sido profetas de verdad, hubieran sido falsos. ¿Por qué? Porque decía el apóstol Pablo, si alguno se cree profeta, reconozca, o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Así que eso es lo primero que debe de haber en la iglesia y que se debe reconocer como el principal, el que está en nombre, en persona, en presencia de Cristo en la iglesia del Señor. Así que continuamos, hermano. Dios le bendiga. Pues así es, mi hermano César. Es increíble lo que estamos viendo. Yo una persona le he estado analizando los comentarios, lo que estos hombres afirman, y parece ser inconcebible lo que ellos dicen. Por ejemplo, estamos viendo esta partecita donde aseguran que usted estaba afirmando que solamente había un apóstol, y vamos a analizarlo por medio de este fragmento. Que yo también noté que César quiere poner al apóstol Pablo como un único apóstol. A ver, mi hermano César, la pregunta es directa para usted, porque yo lo que he visto de sus videos pues es algo totalmente diferente, al menos que usted haya hecho algún otro video donde haya afirmado lo que ellos dicen, que usted estaba diciendo o poniendo la persona del apóstol Pablo como única, o que tuviera una preeminencia sobre los demás apóstoles. ¿Qué me puede decir acerca de esto? Porque yo la verdad lo que he visto hasta ahorita ha sido coherencia en sus afirmaciones y opiniones. ¿Por qué estos hombres tratan de distorsionar y decir algo semejante que usted está queriendo borrar del mapa, si lo entiendo, borrar del mapa a los demás apóstoles y poner como un único apóstol el apóstol Pablo, lo cual es inconcebible? También de que tuviera algún tipo de preeminencia sobre los demás, pero acláreme usted, díganos qué es lo que está pasando, si realmente usted hizo esta aseveración o esta opinión acerca de esto que ellos afirman, mi hermano César. Sí, hermano, la verdad que no sé de dónde sacaron tal cosa, tal afirmación. Yo pienso que se confundieron, porque a lo mejor estaba dando una cita a una carta paulina, y como estaba dando muchos textos de las cartas del apóstol Pablo, pues ellos yo pienso que agarraron esa impresión. No sé exactamente qué es lo que quisieron o trataron de hacer o quisieron decir,
Pero pues yo nunca dije tal cosa. Yo por eso ahí tengo mis videos, tengo mis comentarios y pueden ver que yo nunca puse al apóstol Pablo en un lugar más privilegiado que los demás, ni menos que los demás. O sea que cuando yo me refería a las cartas paulinas, pues yo estamos hablando de una administración apostólica, que es la del apóstol Pablo, y por eso yo me enfaticé en este apóstol en particular. Pero claro, o sea, y ya les aclaré que cuando hablo del apóstol, estoy hablando del apostolado, sean uno, sean dos o sean tres, y de la cual no pudieron entender. O sea, que hubiera sido de los ex LLM, me hubiera entendido, porque pues ellos tratan de mentir, tratan de blasfemar, Pero estos dos pastores que supuestamente deben de tener un conocimiento y un razonamiento lógico, un conocimiento de las escrituras, y para que se hagan con esto, por favor. ¿O cómo ve usted, hermano Moisés? ¿O cómo ve usted, hermano Tyron? Pues sí, mi hermano, ya ve cómo se avientan un jonrón, pero bien lejos se van. Que la verdad, pero esto solo deja en claro algo muy importante. Bueno, dos cosas. La primera, ellos tuercen las escrituras. Ellos dicen que no las tuercen, pero las tuercen para hacer como que nosotros estamos mal y ellos ganar almas para la perdición. Entonces, la segunda cosa evidente es que, como ya dije en el video anterior, no se puede ser pastor sin antes ser discípulo de un apóstol vivo. No existe ningún pastor, oigan bien, no existe un solo pastor que haya sido pastor sin ser discípulo de un apóstol de Jesucristo. Entonces estos pastores, al estar fuera de lo establecido por Dios, pues por eso cometen esas clases de errores. Y no estamos hablando de que un miembro cometió esa clase de errores. Estamos hablando de que el que dirige esa iglesia fue el que se equivocó. Entonces, pues, si la cabeza está mal, ni se diga del cuerpo. Y no sé si usted quiere también aportar algo, mi hermano Moisés. Pues, aquí estamos. Adelante. Sí, hermano Tyron, Dios le pague. Puedo decir algo que alguien, aunque tenga muy poco conocimiento bíblico, en su sano juicio pudiera afirmar tal cosa, de que solamente había un apóstol, o también de otra manera, aunque volvemos a reiterar, tuviera poco conocimiento, darle una estatura más grande al apóstol Pablo que los demás apóstoles. No, de ninguna manera ha querido nuestro hermano César Nanclares hacer tal afirmación, ya que sería algo totalmente ridículo. Pero estos hombres lo que han hecho es, como hemos sido reiterativos, distorsionar primeramente lo que ha dicho nuestro hermano César Nanclares, pero también luego lo atribuyen, reiterando nuevamente, a que es una doctrina de la iglesia, la luz del mundo. No, señores. Cualquier persona que lea la Biblia, aunque sea muy poco, se dará cuenta de que son dos cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Que había más apóstoles, además del apóstol Pablo, lo cual es algo, pues ahora sí que ridículo pensar algo diferente, pero también que el apóstol Pablo fuera superior a los grandes apóstoles, como él bien lo dice en una de sus cartas. En nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, aunque sí un poco tosco en la palabra, pero él no era mayor, pero tampoco era inferior. Así que estamos viendo aquí una transgiversación tremenda de primaria, lo que están haciendo estos señores, los cuales pues merecen nuestros respetos, pero en cuanto a sus intenciones, merecen toda nuestra desaprobación.
Yo les dije que este programa iba a estar muy entretenido y pues aún no terminamos. Viene algo que la verdad no sé qué es lo que va a causar entre los escuchas, pero yo quiero que pongan atención y posteriormente, hermano Tyron, usted nos dirá acerca de esto, por favor. El apóstol Pablo entonces era el que daba las órdenes a los pastores. Por la Biblia ya nos dimos cuenta que no, que él no tomaba las decisiones. Eso es muy interesante. Dice las escrituras que andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Qué bonito es ver cómo estos dos pseudopastores se ponen de acuerdo en una herejía, en una herejía de perdición. Porque ellos afirman de que el apóstol Pablo no tenía ninguna autoridad de ordenar a nadie. No puede ser. Ahora los invito también a leer en 2 de Timoteo 1:6. Algo muy importante, otra cualidad del apóstol Pablo que ya habíamos visto en los 12 apóstoles en Hechos 6. Aquí vemos al apóstol Pablo que en Gálatas 2, no recuerdo qué verso, dice también: el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora vamos a ver qué pasa con Timoteo. Sabemos que Timoteo, o me parece que esos pastores de cabrito desconocen también esto, que Timoteo fue un aprendiz del apóstol Pablo. Fue alguien instruido por el apóstol Pablo. No por las cartas del apóstol Pablo, no por leer la Biblia, no, por la instrucción del apóstol Pablo, un hombre que tenía la mente de Cristo. Los apóstoles tienen la mente de Cristo, no un pastor. No fue a un seminario y estudió, no aprendió hermenéutica y tantas teologías que tratan de estudiar a Dios, no. Efesios 3:5, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ah, caray, y por los pastores y por los ancianos que abren sus iglesias sin apóstoles, sin la dirección de Dios. No, que el Espíritu Santo nos puso. ¿En qué versículo? ¿De qué versículo te apoyas? Vamos a leer lo que te decía. 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo? ¿Transmiten dones los apóstoles? Claro que sí. Y lo vemos en todo el libro de Hechos. Cómo por la mano de los apóstoles se recibe el Espíritu Santo. Y en todas las... en todos los versos donde se habla de derramamiento de Espíritu Santo, vemos la presencia de un hombre de Dios. Ahora, también quiero invitarlos a leer el verso 13 de 2 de Timoteo 1:13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cómo? ¿No que de mí leíste? No era por leer que yo puedo ser pastor, que yo puedo ser diácono del Espíritu Santo y oro a Dios y el Espíritu Santo me revela la palabra. No. La palabra de Dios no es letra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, porque la fe viene por el oír, no por el leer. No. Yo no sé ese pastor dónde aprendió que la fe viene por el leer la Biblia y que por yo creer que me sé la Biblia, pues puedo abrir una iglesia, puedo hacer una congregación y el bautismo que yo haga tiene eficacia, porque en Mateo 28:19 dice: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y yo siento que me estaban hablando a mí porque me sé la Biblia. No es así. No podemos ir en contra de Dios ni en contra de Cristo. Ya ellos, dice Cristo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces esta palabra
quedó escrita como un testimonio. Esto es un testimonio de lo que se habló en el tiempo pasado. Ahora, y con esta es nuestra regla de fe. En esto nos basamos para saber quién habla la verdad y quién miente. Y como vemos, este pseudo pastor, pues, engañado y siendo engañado. Engañando y siendo engañado. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Tan clarita que es las escrituras, tan claras. Pero bueno, según estos pastores, el apóstol Pablo no tenía ninguna autoridad. Adelante, mi hermano Moisés. Bien, ahora habría que preguntarse algo muy importante. Vamos a ser textuales en lo que dicen ellos, que a través de la escritura se han dado cuenta de que el apóstol Pablo de ninguna manera daba órdenes a los pastores, pero sí queremos leer lo que nos dice en Tito, que era lo que el apóstol Pablo le decía a Tito. Volvemos a decir, y perdón con nuestros escuchas, que por ahí a lo mejor dirán esa es una pérdida de tiempo, ya que es de primaria, pero sí es importante dada la naturaleza de la afirmación que están diciendo estos señores. Tito 1:5 dice de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. No es que Tito se haya querido ir a Creta, o que haya salido de él en su pensamiento ir a ese lugar, sino que es muy claro y específico el apóstol Pablo cuando dice: por esta causa te dejé en Creta, y cuando dice te dejé, da a entender que iban juntos. El apóstol Pablo junto con Tito, su colaborador, iban predicando por esas regiones, y de repente en una región lo deja ahí. No fue decisión de Tito, sino fue decisión del apóstol Pablo. Por esta causa te dejé en Creta. Y luego todavía le dice y le recuerda cuáles eran las instrucciones o mandamiento que tenía de parte del apóstol Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces mandaba, ¿sí o no, San Pablo a los pastores? Por supuesto que sí. Luego, si hablamos nosotros de Timoteo, ¿qué es lo que nos dice Timoteo? ¿O qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta? Nos dice también algo similar. Timoteo, primera de Timoteo 4:11, podríamos hablar desde el versículo primero cuando dice la predicción de la apostasía, y le empieza de alguna manera a decir a su colaborador Timoteo lo que iba a pasar. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos van a venir tiempos peligrosos, hombres que van a apostatar de la fe, y le empieza a dar una serie de instrucciones y mandatos que tenía que seguir al pie de la letra. Luego más adelante le empieza a decir en el 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Luego dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Fíjate, porque lo hemos analizado, y mucho se dice que este hombre llamado Timoteo, pues por ser de origen griego, también tenía él ese hábito de ejercitarse atléticamente en su cuerpo, lo cual no estaba mal, pero por eso le dice es de poco provecho. Más bien, ten más cuidado en cuanto a las cosas que son de Dios, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Y así le sigue diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y luego en el 11, es algo muy corto, pero es muy sustancial lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto manda y enseña. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Le está dando una orden a Timoteo. Si luego nosotros leemos lo que le dice también a Filemón,
Estamos hablando también de alguien que era colaborador. Lo que le dice en Filemón, versículo 8, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, el apóstol Pablo sabía que él tenía la facultad en Cristo para mandar. Y esa es la palabra clave que ellos usaron, de que no podían mandar, y que por la Biblia se habían dado cuenta, habían demostrado estos pseudopastores que San Pablo no era el que ordenaba. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos leyendo: tengo libertad, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Y empieza, hermanos, también a darle de alguna manera órdenes a este hombre llamado Filemón. Y le sigue diciendo, porque habla intercediendo también por Onésimo. Por ahí quizás había habido algún tipo de problema, no sé, es lo que da a entender la escritura, Filemón con Onésimo. Y por eso le dice: te ruego, también siendo respetuoso con Filemón, te ruego que lo recibas. Antes a lo mejor no te fue útil, pero te ordeno, te pido, te suplico que lo recibas. Y si él te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y luego le sigue diciendo más adelante, en el versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré si algo él te debe, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Así que también le dice a Filemón, al mismo Filemón: yo te escribo confiando en tu obediencia. ¿Qué le está diciendo? Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que vas a hacer más allá de lo que yo te pido. Entonces, el apóstol San Pablo ordenaba, por supuesto que sí. Mandaba, ya está demostrado con la Biblia. No sé qué Biblia habrán leído estos hombres o estos pseudopastores. Continuamos. Yo les dije que este programa iba a estar muy entretenido y pues aún no terminamos. Viene algo que la verdad no sé qué es lo que va a causar entre los escuchas, pero yo quiero que pongan atención y posteriormente, hermano Tyron, usted nos dirá acerca de esto, por favor. Entonces dice: habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Los despidieron. O sea, ahí estaba bajo autoridad el apóstol Pablo. Él no era la autoridad, sino a él lo nombraron como apóstol. Pues sí, hermano, yo los oigo y me pregunto, ¿cómo hay personas que caen en esta clase de razonamientos tan del kinder, como decimos acá? Te fuiste al kinder. ¿Cómo vas a decir que el apóstol Pablo no tenía ninguna autoridad? ¿Cómo vas a decir que el apóstol Pablo dice, ahí estaba bajo autoridad el apóstol Pablo y él no era la autoridad, a él lo nombraron como apóstol? ¿En qué cabeza cabe que al apóstol Pablo unos profetas lo nombraron apóstol? Eso no tiene ningún sentido ni bíblico ni racional. Todos sabemos que al apóstol Pablo, el que lo envió, porque la palabra apóstol significa en su contexto aquel que es enviado por el Señor directamente. Entonces el apóstol Pablo fue enviado por el Señor, no fue enviado ni de hombres ni por hombres. Pero estos pastores, con tal de menospreciar, porque eso es lo que están haciendo, menospreciando al hombre de Dios, en este caso al apóstol Pablo, que él estaba bajo autoridad. Toda persona que lea las escrituras se va a dar cuenta que el apóstol Pablo en Hechos 13 todavía no era conocido como apóstol. Y en el capítulo 13, verso 2,
el Espíritu Santo lo que trata ese verso es de que no los tuvieran a Saulo y a Bernabé, que no los tuvieran limitados al territorio de Israel. Y en el verso 3 del mismo capítulo 13, aún no lo conocían como apóstol. Él no puede decir de que al apóstol Pablo, y peor, que esos profetas nombraron al apóstol Pablo. Ya ahí se aventó un jonrón. A estos pastores son los que las personas les creen. Pastores que, como ya mencioné, son antibíblicos. Porque no tienen un apóstol que le enseñe la doctrina en la que perseveraban los cristianos. Perseveraban, dice en Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No que perseveraban en la doctrina de un pastor. No. Los pastores de ese tiempo, discípulos de un apóstol que estuvo en vida, les enseñó la doctrina. No le dejó un librito y ahí al razonamiento que se te venga a la cabeza, eso enseña. No. Por eso lo primero que Dios pone son apóstoles. Apóstoles, no pastores. No hay un verso, repito, no hay. Lo busco y no lo encuentro, no hay. Entonces, estos pastores, con tal de llevar a las almas a la condenación, son capaces de lo que sea. Y lo peor es que ellos son los líderes. No estamos hablando de un miembro que se equivocó. No, estamos hablando de un líder, alguien que dirige esa iglesia. Qué tristeza, la verdad. A mí la verdad me da como que lástima a estos pastores. Adelante. Así es, hermano, es increíble cómo manipulan las escrituras. Pero vemos que la iglesia de Antioquía no salió de la nada, o Jesucristo levantó a un pastor ahí y dijo, quiero que aquí prediques. No, la iglesia de Antioquía viene a causa de la persecución de la iglesia de Jerusalén, que fueron esparcidos y se fueron desarrollando aquellas iglesias. Claro, los apóstoles siempre estaban al pendiente, estaban al cuidado, tanto así que cuando fueron esparcidos, dice la escritura en el capítulo 8, versículo 14, que cuando oían que habían creído en cierto lugar, iban y confirmaban, estaban al pendiente, estaban a cargo. No se lo encomendó Dios, como dice nuestro hermano Tyrone, a un pastor o a un profeta por don. No, Dios se lo encomendó este evangelio, que lo predicara por todas partes, por todos los lugares, a los apóstoles. Entonces, cuando estamos hablando del apóstol Pablo, que si de por sí, estando él en la escritura, estando su nombre en la escritura, su historia, su cronología, lo menosprecian. Ahora imagínense en aquel tiempo que era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hacían los hermanos? Pues no creían, oían por ahí, pero se le escondían. Oían decir que él andaba predicando, que andaba anunciando a Cristo, de la cual era un enemigo y que ahora se había convertido. Pero muchos no creían, y por eso Dios dio testimonio en aquella iglesia de Antioquía, que ya era una iglesia grande y madura, con hermanos con dones, con virtudes, etcétera, y llenos del Espíritu Santo, la cual Dios dio testimonio por medio, podemos decir de esta manera, por medio de hermanos de renombre, para dejar muy claro cuál era el deseo de Dios, el propósito que Dios tenía para con el apóstol Pablo. Seguimos con ustedes, hermanos. Bien, pues buenos apuntes de mis hermanos Tyrone y César. Como lo estamos viendo y analizando, por eso les dije que íbamos a tener un programa, pues sí, extenso y ameno también, ¿por qué no decirlo? Por estas declaraciones que están haciendo estos dos hombres pseudopastores, que de alguna manera quieren demeritar o degradar lo que era el apóstol Pablo,
un apóstol de Jesucristo con autoridad sobre la iglesia. Pero bueno, ellos han querido tomar este camino por una simple y sencilla razón, porque su organización pues carece de apóstol, carece de enviado de Dios. Hacen una mentira o dicen una mentira y luego afirman otra, y esto se hace una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Una mentira pequeña se vuelve más grande conforme va avanzando su razonamiento. Pero también es bueno señalar que una mentira, no porque se repita 1000 veces, se vuelve verdad. Siempre va a ser mentira. Y si se repiten las mentiras, pues también pueden convencer a alguien. Y si llegan a convencer a alguien, no necesariamente es porque sea verdad, sino que la tanta repetición de mentiras hace que la gente piense como ellos y de alguna manera sean engañados, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos afirmando nada de esto, no lo inventamos, no lo sacamos ni Tyron, el hermano Tyron, ni César, ni su servidor, sino que ustedes lo están viendo por boca de ellos, porque aquí también está este pequeño fragmento. Escuchemos. El apóstol Pablo no se mandaba así solo. Él estaba bajo las autoridades del Señor Jesucristo. Ok, como ustedes lo acaban de escuchar, no necesitamos nosotros ser de alguna manera expertos o tener por así decir, una preparación muy extensa en ciencias de la comunicación, porque las palabras textuales se pueden entender a la perfección por lo que dice este pseudopastor llamado Enoch. No sé qué piensa usted, hermano Tyron y hermano César, los escucho. Pues sí, mi hermano, la verdad que cada vez que veo otra parte para analizar, quedo sorprendido, la verdad. Mi mente trata de captar cómo es que puede haber en personas que se dicen querer rescatar almas tanta ignorancia. A la vez es lógico porque no son hombres puestos por Dios. Entonces, dice este pastor, pseudopastor, que el apóstol Pablo estaba bajo las autoridades de Cristo. Claramente se ve la intención bastarda de este tipo de menospreciar al hombre de Dios, porque al decir que estaba bajo las autoridades de Cristo, ya directamente torció las escrituras que Gálatas 1:1 claramente Pablo aclaró. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Pero este señor dice que Pablo estaba bajo las autoridades de Cristo. No, Cristo era el que autorizó a Pablo, no eran varios profetas, pastores, no. Cristo directamente puso a Pablo. Pero este señor da a entender que los profetas de Antioquía fueron los que estaban Pablo bajo esas autoridades. No, señores, ¿qué pasa? Seamos serios. Estamos hablando de almas. ¿Ustedes qué quieren? Ustedes encajan perfectamente en el perfil que hablaba el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:13. Mas vendrán hombres malos y engañadores, e irán de mal en peor. ¿Cómo? Engañando y siendo engañados. Pobres los que los oyen a ustedes. Pobres. Como dijo mi Señor Jesucristo, son ciegos, guía de ciegos. No tengo más que decir por ahora. Adelante. Ya. Así es, hermano. Es increíble. Yo pienso que estaba hablando de las autoridades ahí en Hechos 13, pero quién sabe, como que se contradice. Una mentira lleva a otra, como dice el hermano Moisés. Así es, hermano. Ya me imagino el panorama que ellos están pintando, ¿no? El apóstol Pablo irá a predicar a Galacia, Asia, Macedonia,
ya no están hablando de una invitación del apóstol Pablo al apóstol Pedro a conocer a las iglesias que el apóstol Pablo había conquistado, sino que ya están pintando un panorama de que pues Pablo no tenía nada que ver en esa iglesia, que no era nadie. Estamos hablando de la iglesia de Corinto, de los romanos, de los filipenses, de los efesios, de los colosenses, de los tesalonicenses, los de hermano, etcétera, de los de la Odisea. Bueno, fue muchos lugares por los que el apóstol Pablo recorrió y administró, ¿verdad? Como un apóstol de Dios que venía siendo y teniendo el papel o el título, ¿verdad? Del apóstol, que es la autoridad representada de Cristo sobre la faz de la tierra. Pasamos con ustedes, hermano. Pues sí, vaya, por eso digo, hay que tener cuidado, señores, con lo que hablan, con lo que dicen, porque cada vez pues quedan más en evidencia, no somos nosotros, son ustedes mismos, ¿no? Como dice pues, un proverbio humano, el pez por su boca muere, ¿no? Ahora sí que el apóstol Pablo estaba bajo las autoridades de Cristo, como bien apuntaba nuestro hermano Tyron también. ¿Quiénes eran esas autoridades? Era el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo y los demás apóstoles eran las autoridades de Cristo. Pero recuerden bien que una vez el apóstol Pablo dice muy claramente que le habló muy fuerte el apóstol Pedro. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema, ya estamos llegando al final de este programa. Nosotros les agradecemos a todos los que nos sintonizan y ven estos videos, pues, y también los invitamos a que nos sigan, a que le den like, se suscriban, comenten, compartan. Esto nos ayuda mucho para seguir. Ahora sí que me gustaría cederles la palabra, la última palabra a nuestro hermano Tyron y a nuestro hermano César, sus últimas palabras para poder despedir este programa. Adelante, mis hermanos. Así es, hermano Moisés, pues Dios le pague por la invitación. Fue un placer para mí haber podido de alguna manera colaborar en esta análisis de cómo estos hombres trataron de tergiversar, manipular las escrituras para de alguna manera, porque nunca dijeron que yo dije, sino que siempre decían, me pareció que dijo, como que noté que dijo, como que quiso decir, como que me pareció. Entonces, pues es lamentable que con palabras manipuladoras empiecen a establecer según ellos un error doctrinal. Pues Dios le pague a mi hermano Moisés García por la invitación al análisis. También Dios le pague a mi hermano César Nanclares. Fue un gusto poder pues aportar un poco acerca de, pues, ¿qué diríamos? Este análisis que hemos hecho de personas que en su afán de querer, pues, podríamos decir acertadamente, tener espectadores, pues se dedican a la falsedad y a hablar, pues, lo que desconocen. Por eso, pues, aquí estaré hasta que Dios me lo permita, pues, apoyándolos. Un placer y aquí andamos. Dios le pague, Dios lo bendiga, mi hermano, y para las que sea, aquí andamos. Dios le bendiga. Pues Dios les pague, muchas gracias por su amable compañía y su atención en este nuevo programa que hacemos. Usted mismo puede poner en balanza lo que se ha puesto sobre la mesa. Por nuestra parte, podemos decirles, Dios los bendiga. Estamos nosotros con las mejores intenciones de poner estas cosas a su criterio también. Usted es el que tiene también su propio pensamiento acerca de esto que hemos expuesto. Pues les agradecemos, apóyenos, la paz de Dios sea con todos.
Dios los bendiga. Aquí desde Lompoc, California, Dios les pague por la invitación. Pues sí, mi hermano, ya ve cómo se avientan un honrón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis García. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that, and this, good, and this, or how about this? Grammarly helps you be concise. If your tone might make someone feel like this, Grammarly can remind you. It would help if you soften your tone. And if you need the support, Grammarly encourages you to write confidently. Because the better we all communicate, the better we connect. Grammarly, helping you connect. Go to Grammarly.com and download today. To fly a rocket ship, you need to be an optimist. No astronaut launches for space with their fingers crossed. That's not how we deal with risk.